Por favor, cualquier duda o escriban aquí en el chat o interrumpan. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es el proceso de dilatación. ¿Sí? Entonces, la dilatación tiene que ver con las vibraciones térmicas. Hace dos clases por ahí del martes, bueno, por la forma en la que nos acomodaron nuestras horas, platicábamos que el proceso de transmisión de calor se modela a través del movimiento de las moléculas. A eso nosotros le llamamos el modelo cinético. Siempre que escuchen por ahí la palabra cinético significa movimiento, entonces es un modelo de vibraciones, de movimiento. Y pues bueno, aquí les empieza a platicar algo que ya habíamos visto el parcial anterior, que es cómo, que son los estados de agregación más generales de la materia, el gas, líquido y sólido, y les platica pues cómo es el modelo cinético. El modelo cinético de gases ya lo habíamos platicado, son pelotitas completamente desconectadas unas de las otras, no hay interacciones entre ellas y se la pasan rebotando en los recipientes o en el espacio que tengan disponible. En los líquidos, las moléculas están en contacto, están muy cerca de las otras, pero no mantienen una, ¿cómo se llama? Una suficiente fuerza de atracción como para mantener una forma o una estructura bien definida, ¿sí? Mientras que en el sólido, las moléculas uno se las puede imaginar unidas por resortitos, ¿no? O por varillitas, de tal manera que la estructura está bastante bien definida. Entonces, un poquito con esa idea, ¿sí? Vamos acá a una presentación. A ver, una de las tantas que abrí, ¿no? Esos son puros problemas. Entonces, vamos a platicar un poquito del proceso de dilatación térmico. Esto previo, bueno, es un material adicional que hay para, ¿cómo se llama? Para lo de la ley cero de la termodinámica, que es justamente esta, y lo de las escalas de temperatura que ya lo platicamos, ¿no? Estas pistolitas que andan muy de moda, las imágenes térmicas, etcétera. Entonces vamos para acá lo de la dilatación térmica. Entonces, cuando ustedes calientan un objeto, pues ya platicamos que las moléculas del objeto van a tener que vibrar, van a tener que, ¿cómo se llama? Van a tender a moverse más. Entonces, si se tienen que mover más, ocupan más espacio, ¿sí? Es como cuando ustedes están bien organizados en el salón y no sé, ahí llega alguien, no sé, le festejan a alguien el cumpleaños sorpresa o lo que sea, o se empiezan a empujar, a pelear, o sea, ocurre un desorden dentro del salón y pues bueno, la gente se empieza a empujar, entonces empieza a ocupar más espacio, ¿sí? Entonces como estas moléculas ocupan más espacio para vibrar, pues literalmente el objeto crece, ¿sí? Entonces eso es bien importante que lo tengan presente. Calentar cualquier objeto va a hacer que sus moléculas, sus constituyentes más básicos, átomos, moléculas, necesiten más espacio para vibrar. Y como ocupan más espacio para vibrar, pues el objeto se tiene que hacer más grande, ¿sí? Ahora, vamos a tener tres tipos de dilatación. Vamos a tener lo que se denomina dilatación lineal, superficial y volumétrica. Entonces, la dilatación lineal, digamos, ahorita las fórmulas, ignórenlas un momento. Eh, lo importante de la dilatación lineal es que solo ocurre en una dimensión o en una sola dirección. ¿Qué es lo que deben de tener presente con la dilatación lineal? Se aplica en varillas delgadas o por ejemplo en hilos. Entonces si les hablan de un hilo metálico y el hilo metálico se está calentando, pues este hilo va a incrementar su longitud, ¿sí? Aunque también incrementa su volumen, pues bueno, ese incremento de volumen tiende a ser como muy pequeñito, muy despreciable. De igual manera, si tienen una regla o una varilla muy delgadita, por ejemplo, un error común es si tienen una regla de metal y la regla de metal se les calienta o un vernier, ¿sí? Estos dispositivos que sirven para medir longitudes de manera muy precisa, si sufren un calentamiento considerable, el aparato cambia de tamaño, ¿sí? Entonces ustedes pueden llegar a medir mal. Eh, una aplicación muy práctica que tiene la dilatación lineal son las separaciones entre los rieles de tren o por ejemplo entre juntas de barras protectoras. Todos se habrán percatado de que cuando se ponen estas especies de barreras de seguridad, ya sea en los distribuidores, en un puente o en una curva muy cerrada o una curva peligrosa, habrán dado cuenta que los ponen por secciones, que no ponen una sola sección de barra. De hecho, ponerlos por secciones
suele ser más costoso que poner una sola barra. Tienes que hacer como más, tienes que cortar más el material, necesitas más soportes, etcétera. El problema es de que si a ti se te hace fácil colocarlos todos seguiditos, o sea, este material se va a estirar tanto por el cambio de temperatura que el material se puede dañar internamente, se puede pandear, se puede romper, así puede aparecerle una cuarteadura por los cambios de tamaño, ¿sí? O en su defecto se va a curvar completamente. Hay una imagen que no está en esta presentación, pero siempre saco de internet. Denme un momentito para buscarla. Por ejemplo, vías de tren dilatadas. Entonces, aquí están. Por ejemplo, si no les dejan separaciones entre las vías de tren o entre cualquier tipo de riel, si hacen una sola pieza, la cosa puede ser verdaderamente desastrosa, ¿no? Sobre todo en lugares donde la temperatura se incrementa mucho, ¿sí? Entonces, estos espacios que ustedes están viendo aquí, que se lo señalan en esta figurita, ese espacio es fundamental para que la vía de tren no reviente. Si quien coloca la vía de tren o la diseña ignora la dilatación térmica, ¿sí? El estiramiento que va a tener la vía, la cosa puede acabar como en esto, que se ve exagerado, ¿no? Pero por ejemplo, pues estas vías de tren prácticamente quedaron inservibles. Y bueno, si por aquí va a transitar algo, pues obviamente el tren se va a descarrilar o va a sufrir un accidente. Y luego pues ponerse a quitar esto y reponerlo, pues puede ser en la práctica muy problemático. Entonces, vean que esto de la dilatación térmica no es como un efecto pequeñito, es algo que puede llegar a afectar de manera muy considerable. Otra aplicación que tiene la dilatación térmica es hacer termómetros de horno, ¿sí? Los termómetros de horno, lo que se hace, se colocan dos materiales diferentes. Por ejemplo, ustedes consiguen una tira de acero y una tira de latón, o puede ser una tira de aluminio y una tira de acero, o una tira de latón y una tira de aluminio. Entonces, algo importante con la dilatación térmica es, digamos, ahora sí yendo a la fórmula, el largo final del objeto, que es esta L, depende de su longitud inicial. Entonces, si la longitud inicial del objeto es muy grande, es muy largo, obviamente el efecto de dilatación va a ser más notorio, como lo vieron en la vía del tren. Si esta L ustedes el objeto lo seccionan o lo hacen por partes, pues esta L va a ser pequeña y por lo tanto la dilatación o el tamaño final del objeto pues también va a ser pequeña. Esta alfa, ¿sí? Esta alfa es la constante del material y les indica el material qué tanto se va a estirar por cambio de temperatura. Este delta T es el delta T que estuvimos calculando la clase anterior. Entonces hay materiales que se estiran más fácilmente, hay materiales que casi no se estiran. Por ejemplo, lo que vienen a ser cosas como los plásticos, las maderas y digamos materiales que no son buenos conductores de electricidad en general, esta alfa va a ser muy pequeñita, ¿sí? En cambio, para metales, que son los materiales que cambian más fácilmente de dimensiones, o un gas, ¿sí? Pero bueno, ahorita hablemos de metales pensando en la dilatación lineal, esta alfa tiende a ser un valor más grande, ¿sí? Entonces, dependiendo del material, cada material tiene una constante diferente. Entre más grande es esa constante, el material tiene mayor capacidad de estirarse. Esta constante, entre más pequeñita es, pues bueno, el material también cambia de tamaño, digamos, con un efecto un poquito más pequeño, ¿sí? Ahora, yo tenía un piso de madera en mi otra casa y cuando lo pusieron dejaron un pedacito. Por ejemplo, cuando escuchan de las casas embrujadas que crujen los muebles y todo ese tipo de cosas, es dilatación térmica la gran mayoría de las veces, ¿sí? Pero por ejemplo, en general una pieza de madera no cambia significativamente de tamaño con la temperatura, pero por ejemplo, si son cosas de metal, digamos que ahí el efecto es más dramático, por decirlo de alguna manera. Aquí siguiendo el comentario de Dana. Bueno, y obviamente entre más grande es el cambio de temperatura, pues más grande es el cambio de tamaño, ¿sí? Obviamente aquí se piensan cambios de temperatura razonables que no produzcan un cambio de fase. Por ejemplo, el agua, conforme ustedes la enfrían o la calientan, va cambiando de tamaño, pero obviamente si exceden por mucho el cambio de temperatura, pues bueno, el agua se va a evaporar o se va a congelar según sea el caso,
¿sí? Entonces, ese tipo de consideraciones en los modelos que vamos a hablar aquí, las vamos a descartar. Entonces, vamos a pensar que siempre empezamos con y terminamos con el mismo tipo de material. Y bueno, volviendo acá, cuando ustedes, estos termómetros de horno, les llaman cintas bimetálicas, porque pues, están hechas de dos metales. Entonces, cuando ustedes calienten esta barra unida de acero y de latón, y de hecho ni siquiera crean que son sólidas, son tiritas así muy, muy delgaditas, muy finitas, casi como papel aluminio. Entonces, resulta que un material se va a estirar más rápido que el otro. Por ejemplo, el latón se estira más rápido que el acero con el mismo cambio de temperatura, y eso va a hacer que esta cinta se pandee. ¿Sí? Entonces esto se puede unir a un resorte, a un mecanismo, y puedes hacer un termómetro de horno muy, muy fácilmente. Por ejemplo, si enfriamos el material, como el latón se va a encoger también más rápido, la cinta se va a pandear en la otra dirección. Entonces, este es un mecanismo muy simple, sencillo y elegante para hacer termómetros de horno o termómetros para altas temperaturas. ¿Sí? Luego, si la dilatación ocurre en una dimensión, pues bueno, la dilatación superficial es el caso donde ya esto ocurre en dos dimensiones. Entonces, aquí les hace la deducción de la fórmula, ¿sí? Hagan de cuenta que A es una de las longitudes, B es la otra dirección, y hacen aquí una multiplicación algebraica. Entonces les queda esta fórmula. Entonces resulta que estas constantes son muy pequeñitas y y se hace una aproximación. Entonces este término en la fórmula, en la deducción, lo hacen cero. Ahí cuando se metan a la ingeniería o vayan a cursos más avanzados lo van a ver de esta manera. Entonces en la práctica para cálculos simples, pues este término se quita para hacer la fórmula más sencilla y nos vuelve a quedar la misma estructura de la fórmula original. Entonces nada más vean la diferencia. Aquí aparece un 2. Si volvemos a la fórmula anterior, vean que aquí teníamos, ¿cómo se llama? Tenemos 1 más alfa t. Aquí tenemos longitud final, longitud inicial. Y ahora acá tenemos área final, área inicial. Tenemos otra vez el 1. Entonces, la constante de una dimensión, que es la alfa, pues bueno, cuando estamos en dos dimensiones, pues hay que multiplicar por un 2. Y cuando se ve el caso de expansión volumétrica en tres dimensiones, les va a quedar aquí un 3. Entonces ese número viene dado por el número de dimensiones. Y pues bueno, aplicaciones prácticas de la dilatación superficial. Igual las separaciones que se tienen que dejar entre placas de cemento o placas de asfalto. De la misma manera, si a ustedes se les hace fácil, digamos, armando o dándole mantenimiento a un camino, se les ocurre la genial idea de hacer un solo tramo y no hacerlo por pedazos, pues bueno, esa cosa va a estar expuesta al sol todo el día y si llegan cambios extremos de temperatura, esto se les va a cuartear, se les va a pandear, se va a doblar. Vamos a buscar una imagen para que lo vean. ¿Sí? Vamos a poner dilatación del cemento. Entonces, dilatación cemento. Un buen ejemplo es esta. Cuando la placa no está bien diseñada, por los cambios de temperatura, esta se va a estirar, se va a comprimir. Y pues bueno, si el material no tiene la suficiente elasticidad, pues esto simple y sencillamente se va a reventar. ¿Sí? Entonces aquí hay muchos ejemplos de cómo les hacen las separaciones para evitar este tipo de accidentes, o se les ponen juncos aquí, uniones. Incluso en algunos puentes, ustedes habrán detectado que los puentes no están hechos de un solo tramo, están hechos por secciones, y hasta se pueden ver ahí las separaciones de las secciones, y se les suele poner una especie de tira ahí metálica, ¿no? Para evitar el impacto. Los baches son por dilatación, algunos sí y algunos otros no. De hecho, los baches que ustedes van a encontrar la mayoría de las veces no son en cemento, van a ser en asfalto. En cemento es muy muy raro que ustedes tengan, se produzca un bache. Entonces dejen ponerle las imágenes de asfalto. Sí saben la diferencia entre el cemento y el asfalto, ¿no? No, profe, yo no. Miren, el cemento
Hagan de cuenta que es un material más sólido, más rígido y se tiene que poner, o sea, se tiene que hacer con grava y arena. El asfalto es prácticamente chapopote, ¿sí? Que son como estas cositas negras. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Poner asfalto es muy rápido y es muy barato, pero es de baja durabilidad. Entonces, cuando ustedes encuentran baches, casi siempre es porque lo hicieron con asfalto, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de dilatación térmica. ¿Sí? Entonces, pues bueno, obviamente se daña esto y ya con el paso de un vehículo más pesado, pues esto, digamos, este tope acaba convirtiéndose tarde que temprano en una especie de hoyo. Sí, pero la gran mayoría de cuando a ustedes les toca ver un bache es porque el terreno no estaba plano, lo hicieron con asfalto o se sedimentó el terreno, es decir, pusieron la placa de cemento, llegó agua por abajo, se llevó la tierra, no había soporte y pues eso queda hueco y con el paso de los vehículos pues eventualmente eso se sume, ¿sí? Entonces, o sea, aplicación básica de la dilatación térmica son este tipo de cosas. De hecho, en general la dilatación térmica es mala, ocasiona un montón de problemas. ¿Sí? Entonces se tiene que tener en cuenta, sobre todo para el diseño y construcción de máquinas muy finas. Otro ejemplo sencillo, las piezas de algo tan delicado, por ejemplo, de un avión. ¿Sí? Un avión tiene que estar hecho de materiales tales que eviten el mayor cambio de tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, en un avión o en una máquina muy delicada, eh, si las piezas cambian de tamaño por efecto de calentamiento o enfriamiento, pues bueno, el aparato puede fallar. Entonces, para máquinas muy críticas como lo puede ser un aeroplano, pues bueno, los aeroplanos son caros no solamente por el diseño, sino porque tienes que trabajar con materiales que eviten este tipo de efectos. ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos muy, muy sencillos. Digamos, efectos o aplicaciones positivas de la dilatación térmica, pues básicamente para hacer termómetros. Pero en casi todos los casos, la dilatación térmica siempre les va a producir problemas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí les van muchos ejemplos de cómo a veces por intentar improvisar o hacer ciertas cosas nos podemos acabar metiendo en problemas. Finalmente, dilatación de líquidos o dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica casi siempre se va a aplicar a líquidos. Entonces hay líquidos que pueden cambiar de dimensiones muy fácilmente como lo son el benceno, el queroseno o la gasolina. Entonces, si ustedes no tienen en consideración esto y digamos ustedes van a transportar alcohol en grandes cantidades, pensando ya en términos industriales, no tanto en la venta de bebidas alcohólicas, por un cambio de temperatura, o sea, el recipiente puede reventar o puede explotar por el cambio de dimensiones del líquido. Esto seguramente lo habrán visto más cuando meten algo a congelar en un recipiente cerrado y se les olvidó sacarlo. Entonces hay algunos, ¿cómo se llama? Hay algunas sustancias extrañas como el agua que cuando se enfrían en lugar de seguirse encogiendo se empiezan a expandir. Entonces, este problema de expansiones, pues bueno, al hielo le ocurre cuando se enfría y a algunos líquidos, pues obviamente les va a ocurrir cuando se calientan. Entonces, ustedes van a transportar una gran cantidad de líquido, ¿sí? Y lo dejan al borde del recipiente y el líquido se calienta, el líquido se va a derramar o puede dañar el envase. Entonces, dilatación térmica, casi la mayoría de las veces va a ocasionarles problemas y hay que tomarla en consideración para proyectos como quien dice de gran tamaño o gran envergadura. Eh, Ahora, siguiendo para acá, lo que me interesa que vean del libro es la tabla de valores. Bueno, aquí les hablan primero de los mecanismos de propagación de calor. Esto lo voy a dejar para otra clase. Esta seccioncita me la voy a brincar. Y bueno, aquí empieza con todo lo de dilatación lineal. Entonces, estas constantes son las alfas de los materiales. Entre más grande sea este número, el material se estira con mayor facilidad con un cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, de todos los materiales que están aquí, el aluminio es el que cambia de tamaño con mayor facilidad. Luego pudiéramos decir que se encuentra
bueno, está entre aluminio y el zinc es un poco más grande, luego aquí tendremos el aluminio, luego ahí le seguiría el cobre, luego el acero, etcétera. Entre más, por ejemplo, el plomo cambia también con mucha facilidad de tamaño. Entre más pequeño sea este número, el objeto va a cambiar, digamos, menos de tamaño. Entonces, las constantes más pequeñas, por ejemplo, son el silicio o el vidrio Pyrex. Entonces, vamos, no sé si alguna vez rompieron un vidrio o algún recipiente o algún refractario por un cambio brusco de temperatura. Es un accidente muy común que puede ocurrir en la cocina, que se les hizo fácil echarle agua hirviendo a un vaso de vidrio y de repente el vaso de vidrio se estrelló. Entonces, eso ocurre precisamente también por la dilatación térmica. Por ejemplo, para el vidrio común, que es este 9 por 10 a la menos 6, resulta que si ustedes calientan o enfrían el vidrio, va a cambiar de tamaño, pero el vidrio no es tan elástico. Entonces el vidrio no puede soportar ese cambio de tamaño tan repentino con su elasticidad y se revienta. En cambio el vidrio Pyrex, la propiedad que tiene es un vidrio, hagan de cuenta, se hace el vidrio y se le agrega una sustancia que se llama borosilicato. ¿Sí? Se le agrega un poco de boro al vidrio y eso hace que su constante baje. Entonces el vidrio Pyrex, cuando ustedes lo calientan o lo enfrían de golpe, no se estira tanto como el vidrio común. Entonces esto evita que hace que evite que se reviente el vidrio por el cambio brusco de tamaño. ¿Sí? O igual ponen la olla, aquí como lo comenta Dulce, ponen la olla caliente en el vidrio de la mesa y el vidrio de la mesa se les revienta. Entonces, siempre que tengan vidrio, hay que ser muy cuidadosos con los cambios bruscos de temperatura. Otro ejemplo, un parabrisas de mala calidad de un coche. Si algún día cambiaron su parabrisas o sea, perdieron el parabrisas de un coche y le pusieron uno barato, uno económico, uno ahí, no digamos pirata, porque pues no es que haya originales o piratas, pero uno de mala calidad, los hacen con, digamos, con vidrio común. Entonces, si el coche les queda estacionado entre sol y sombra, ¿sí? Una parte del vidrio se va a estirar, la otra parte no se va a estirar y el parabrisas, por puro cambio de temperatura, se les va a reventar. Entonces, ese es otro ejemplo. Entonces, vean que la dilatación térmica en general viene a producirnos puros problemas. ¿Sí? Y bueno, el material del que esté hecho, pues va a depender qué tanto cambia o qué tanto no cambia de tamaño. Entonces, esta es aquí les pongo el ejemplo del termómetro de horno. ¿Sí? Nada más que esa cinta bimetálica se estira para que se haga como un resortito y aquí pueda marcar. Estos termómetros para horno cuestan, de hecho son muy económicos, pueden conseguir uno a partir de entre 50 y 100 pesos. ¿Sí? Si su horno no cuenta con termómetro o no le creen a las marcas que tiene el horno, que luego el horno con el paso de los años deja de marcar adecuadamente. Entonces, uno de estos ahí en un lugar como La Abejita lo compran en unos 60 pesos y ya se lo cuelgan por adentro a su horno, a su asador, a lo que sea que se requiera. Entonces, esta es la generalidad del tema de dilatación térmica, ¿sí? La siguiente hora vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a ponernos a resolver puros ejercicios y problemas para detectar cómo se utilizan las fórmulas. Las fórmulas estas se pueden escribir de muchas maneras, cómo se utilizan las constantes. Entonces, lo importante de esta clase es aplicaciones de la dilatación térmica. A mayor cambio de temperatura, mayor cambio de tamaño. Y pues bueno, están las sustancias anómalas como lo es el agua, que en lugar de encogerse con bajar la temperatura, empieza a expandirse. ¿Sí? No sé si haya alguna duda o comentario adicional. Entonces, si no hay más comentarios, les voy a pedir lo siguiente para ir retomando el trabajo con su libro. Nos quedan 20 minutitos, entonces esos 20 minutitos aprovechen para leer de la página 33, ¿sí? La primera parte le pueden dar una leída muy somera ya que son estos temas. ¿Por qué quiero que lean esto? Porque les voy a empezar a dejar también ejercicios y actividades aquí del libro. Entonces, los 20 minutos que nos quedan hay que estudiar, leer de la página 33 a lo que acabamos a ver el día de hoy, que es
¿Qué temas ya vimos? ¿Qué temas ya vimos? No, pues hay que leer bastante. Hay que revisar hasta lo que es la ley cero de hasta la página 46, donde acaba lo del termómetro bimetálico. Entonces les voy a pedir leer de la 33 a la 46 en estos minutitos que nos quedan. ¿Sí? Y la clase de más tarde, la clase de 6 a 6:50, me voy a poner a hacer pues la mayor cantidad de ejercicios posibles que van a ser estos. ¿Sí? La mayoría los voy a tratar de plantear yo. ¿Sí? Ahí hay un poco de todos los libros. Y bueno, ya que acabemos de ver estos ejercicios el día de mañana, les voy a empezar a dejar actividades principalmente de su libro. Entonces no sé si haya dudas o comentarios. Si no, aquí detengo lo que es la explicación, la grabación de la clase, mi intervención. Pues bueno, cualquier duda ahorita la vemos en estos minutos que quedan. Y siguiente clase, les recuerdo, la vamos a dedicar a hacer puros ejercicios y problemas, sobre todo a analizar cómo funcionan las fórmulas.